Hipocondría. ¿Qué es la hipocondría? Es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza esencialmente por la creencia de padecer alguna enfermedad seria y potencialmente letal o el miedo a padecer o contraer alguna enfermedad grave. La hipocondria es en esencia una actitud que el individuo adopta ante la enfermedad. La persona hipocondríaca se somete constantemente a un autoanálisis minucioso y preocupado, incluso obsesivo, de las funciones fisiológicas básicas y piensa en ellas como una fuente de segura enfermedad biológica. Las personas hipocondríacas están constantemente preocupadas por su salud y experimentan cualquier cambio de su estado físico como un posible drama. Conviene diferenciar claramente lo que es un paciente aprensivo de un paciente hipocondríaco. Si familiares o amigos de una persona detectan conductas que pueden ser compatibles con la hipocondría, es importante que contacten cuanto antes con un especialista para canalizar a su allegado, familiar, amigo, vecino con algún especialista. Una persona hipocondríaca se diferencia del resto de las personas porque tanto sus preocupaciones como ansiedad son permanentes, excesivas y desproporcionadas, debido al temor a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave. De forma llamativa, llevan a cabo diversos comportamientos relacionados con su salud, todo ello para neutralizar la ansiedad, como por ejemplo comprobar continuamente si parece una enfermedad o por el contrario evitar ciertas situaciones, conversaciones, ver noticias o leer artículos que le informen de alguna nueva enfermedad, pues para ver si no la tienen ellos, ¿verdad? Las diferencias entre hipocondría y trastorno psicológico puede ser enfermedad, trastorno psicológico e hipocondríacos. Como fobia médica, como enfermedad, las personas con fobia a la enfermedad se enfrentan a la ansiedad evitando el estímulo temido, hacerse análisis, ir al hospital, etc. El hipocondríaco recurre a comportamientos dirigidos a neutralizar la enfermedad. El trastorno obsesivo compulsivo como enfermedad y como trastorno psicológico en la persona existen ideas intrusivas recurrentes y persistentes, miedo a contaminarse, necesidad de mantener el orden, etc., que interrumpen el curso del pensamiento, las cuales considera absurdas y por ello tratan de eliminarlas a través de rituales compulsivos como lavarse las manos constantemente. Los hipocondríacos, el componente predominante son las preocupaciones, la ansiedad y el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave o sufrir ciertos dolores. El trastorno de pánico como enfermedad, como trastorno psicológico, ambos trastornos psicológicos comparten la percepción alarmante sobre sus sensaciones corporales y funciones fisiológicas normales. Difieren en el curso temporal de la catástrofe física anticipada, que es de carácter agudo en el pánico y de carácter progresivo e insidioso en la hipocondria. Como enfermedad orgánica, algunas enfermedades orgánicas van acompañadas de quejas somáticas múltiples e inespecíficas. Como hipocondríacos, debe considerarse también síntomas de la hipocondria porque ambas condiciones pueden coexistir. Como enfermedad del trastorno del estado de ánimo, como trastorno psicológico existe similitud porque en el curso de la hipocondria o sus síntomas suelen aparecer síntomas depresivos,
aislamiento social, tristeza, etc. El trastorno de ansiedad generalizada, como trastorno psicológico, es el temor a padecer una enfermedad. Se focaliza en algunas personas querida que amenaza que esta amenaza está orientada al futuro y los temores no requieren activadores o precipitantes. Como hipocondríacos, en la hipocondríaca el temor y o focalización está dirigido a uno mismo. El trastorno por somatización, en este caso trastorno psicológico, la persona sufre ciertos síntomas somáticos que ocasionan malestar que tras realizar múltiples pruebas médicas no se encuentra ningún resultado que permita justificar una causa orgánica, que quiere decir que no tiene absolutamente nada, lo que lleva a consultar por sus molestias y no por el miedo de padecer o la convicción de tener una determinada enfermedad. El hipocondríaco lo que predomina es la preocupación más que por los propios síntomas, por la convicción de tener una enfermedad grave. Existe un grado elevado de ansiedad acerca de la salud y las personas se alarman con facilidad por su estado de salud. Las características de la hipocondria es la preocupación y el miedo de padecer la enfermedad grave a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal o de casi cualquier otro signo que aparezca en el cuerpo, porque siempre están pensando en una nueva enfermedad o qué enfermedad nueva apareció en las noticias, qué enfermedad tiene mi prima, mi tía, mi amiga, porque muy probablemente yo como hipocondríaco pues también la puedo tener. Las personas hipocondríacas están constantemente preocupadas por su salud y experimentan cualquier cambio de su estado físico como un posible drama, ¿no? De todo hacen drama. De hecho, están constantemente aterrorizados ante la idea de contraer o padecer alguna enfermedad grave. Viven su salud con una ansiedad y están siempre pendientes de sus cuerpos y de los síntomas que puedan padecer. Cualquier signo o síntoma puede ser un motivo de obsesión y preocupación para un hipocondríaco. Tos, palpitaciones, cambios en la forma de ir de vientre, cefalias leves, dolores musculares o articulaciones leves, lesiones cutáneas, cansancio, etc. Son capaces de describir los síntomas con extrema minuciosidad, reparando en detalles que son completamente intrascendentes, pero a los que ellos otorgan suma importancia. Los síntomas de la hipocondria pueden ser físicos, emocionales, cognitivos o conductuales. Como físicos se pueden presentar palpitaciones, anomalías del tejido del pecho o de un bulto, falta de aliento en un esfuerzo, dolor de cabeza, vómitos, rojez en la piel, manchas en la piel, etc. Emocionales, nerviosismo, confusión, vacío, vergüenza, frustración, entre otros. Cognitivos puede ser hipervigilancia corporal que conlleva un aumento del autoescrutinio y de la focalización de la atención en las sensaciones corporales desagradables, preocupaciones que persisten a pesar de las exploraciones y explicaciones médicas, atribuciones negativas acerca del origen de las sensaciones somáticas, interpretaciones erróneas del significado de las sensaciones corporales normales, creencias disfuncionales sobre la salud y enfermedad, escepticismo característico de los hipocondríacos debido a que creen que su problema es físico. Conductuales, la búsqueda de información en Internet u otros medios, verbalizaciones continuas sobre temas de salud o enfermedad, evitación de situaciones sociales o sitios, entrar en el hospital, visitar enfermos, ver ambulancias, aislamiento social, conductas de comprobación a través de pruebas médicas o mirarse al espejo, manipulación repetida del área afectada, necesidad de explicar con detalle su historia médica,
medidas preventivas para evitar padecer alguna enfermedad, dietas estrictas. Como diagnóstico, la mayoría de las personas con hipocondria ahora son clasificadas como un trastorno de síntomas somáticos. Sin embargo, la minoría de los casos será más apropiado utilizar en su lugar el diagnóstico de trastorno de ansiedad por enfermedad. Conviene diferenciar claramente lo que es un paciente aprensivo de un paciente hipocondríaco. De ahí la importancia de que un especialista, el psiquiatra, evalúe al posible paciente hipocondríaco y compruebe que éste cumple todos los criterios necesarios para poder ser realmente catalogado como tal. Un ejemplo sería una persona que ante la muerte reciente de un familiar por un cáncer teme poder padecerlo durante 2 o 3 meses sin que eso limite de sobremanera su vida diaria. No es un paciente hipocondríaco. Sin embargo, si una persona está convencida de que sin ningún tipo de antecedente puede tener un cáncer basado en lo que siente y no se convence pese a que las pruebas que se somete son concluyentes y negativas, sigue preocupado y asustado durante más de 6 meses, es probable que dicha persona padezca de hipocondria. La hipocondria suele ser un trastorno crónico que requiere un enfoque multidisciplinario en lo que respecta al tratamiento. Las personas hipocondríacas viven su salud o la creencia de la ausencia de ella con mucha ansiedad, escasa autoestima y bajo estado de ánimo. Por lo que para poder trabajar el problema, muchos psiquiatras intentan estabilizarlos inicialmente con fármacos ansiolíticos y antidepresivos, especialmente inhibidores selectivos de la receptación de la serotonina, como son la fluoxetina, la paroxetina o el citalopram. El tratamiento de fondo de la hipocondria se basará en la psicoterapia cognitiva conductual, llevada a cabo por un terapeuta profesional. A través de diversas técnicas se busca que el paciente haga frente a sus miedos y pierda el pavor a la enfermedad y a las reacciones de su cuerpo y las atribuciones que de ellas hace. Se intentará que no acuda asiduamente a consultas médicas, no hable siempre de salud ni de enfermedad, no se observe con tanta precisión y obsesión y sea capaz de aceptar el hecho de poder enfermar como algo normal y no con proporciones catastróficas. Para el éxito de este tratamiento, que es a largo plazo, es esencial el entorno social. Quien sufre este trastorno de manera que familiares y amigos entiendan que realmente el que padece una enfermedad distinta a las dolencias imaginarias que cree o teme padecer, que es un trastorno psiquiátrico que condiciona y limita su vida en muchos aspectos.